7:13 en RCN Mundo, y bueno, y entramos en materia a hablar porque muchas noticias políticas, de paz, de negociaciones, demasiadas noticias, y aprovecho para decirle a mis compañeros que ya están aquí en la mesa. Buenos días, vayan pensando en su canción de salsa, pero antes de hablar de eso, pues hay que hablar de lo que ha sido noticia en esta jornada informativa. Y bueno, por supuesto, esos anuncios que hubo desde Venezuela, esa reunión que hubo con el canciller delegado de Colombia, Álvaro Leiva, y también con el canciller de Maduro en Venezuela, sobre restablecer paulatinamente o escalonadamente esas relaciones. Eso era algo, pues, digamos, no era sorpresa. Pues el canciller Álvaro Leiva dijo que con esto pues reafirman esos lazos de hermandad con voluntad de restablecer las relaciones a partir del 7 de agosto, en donde dice él cambia de nuevo la historia de estos dos países. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que lo que yo debo hacer para no extenderme demasiado es leer la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, y el exministro de Relaciones Exteriores y Paz designado de Colombia, Álvaro Leiva Durán, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría Tortosa, conjuntamente con el ministro designado de Relaciones Exteriores de Paz de la República de Colombia, Álvaro Leiva Durán, reunidos en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, inspirados en la gesta histórica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos. En esta ocasión, los cancilleres primero expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto, con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. 2. Ratificaron su disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos. 3. Reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países. 4. Agradecen la presencia del representante adjunto del secretario general de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia en esta primera histórica reunión, señor Raúl Rosende. 5. Respaldan el diálogo en favor de la construcción de caminos de paz, respeto y entendimiento mutuo, con pleno reconocimiento a nuestras capacidades complementarias. San Cristóbal, Táchira. Por el otro lado, Danilo Rueda, comisionado de paz designado por Gustavo Petro, afirmó que los grupos ilegales deben demostrar esa intención de dialogar para poder avanzar. El primer llamado que hemos hecho es ver un signo, una muestra, un video, una palabra, un párrafo, algo que nos indique que tienen la aspiración de sentarse a conversar para construir y ser parte de esta paz global, de esta paz total. Y es que el presidente electo Gustavo Petro explicó la importancia de los diálogos regionales del Caribe a propósito de la reunión de los miembros del Pacto Histórico en Santa Marta. Escuchemos lo que ha dicho Petro. El diálogo regional no es la convocatoria de nuestras militancias políticas, no es un foro simple, no es una audiencia donde escuchan los gobernantes y ellos toman nota. Es un proceso para incidir en lo que va a ser este país en los próximos años. Y en eso entonces tiene que ser convocada toda la diversidad misma. 7:17, y a esta hora saludamos a Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional y ex candidato a la presidencia de la República. Doctor Gómez, bienvenido a RCN Mundo. Carla, un gran saludo a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia de RCN Mundo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y estamos con muchas noticias, ambientando ya unos diálogos con el ELN, supuesto sometimiento de bandas criminales. Usted, que ha sido bastante crítico, ¿cómo ve estos recientes anuncios que además van a la velocidad de la luz? Bueno, yo me sorprende porque no se le pide
a estas bandas criminales ni a la guerrilla que deje de matar policías y soldados o atentar contra civiles. Se les pide una cartica, un video en el celular basta para este nuevo gobierno electo para abrir no solo las mesas de negociación, sino la ruta a lo que ellos mismos han denominado el perdón total, en la paz total, con verdad total, que me parece que es una total vagabundería. Doctor Enrique, y otro tema tiene que ver con lo que anunció la vicepresidenta electa Francia Márquez en relación con el tema del ELN. Ha dicho que el presidente Gabriel Boric, tras el encuentro que ella sostuvo con él ayer en Santiago, ha ofrecido el territorio chileno para ser sede de los diálogos o de unos posibles diálogos con el ELN. ¿Qué piensa usted? Pues yo aspiraba a que fueran a Oslo, por lo menos el frío en Oslo los haría dilatar y mamar menos gallo. Creo que en Chile pues vamos a repetir La Habana 2, que es, y fíjese cómo todo esto está coordinado. O sea, aquí ya venía el candidato Petro con unas negociaciones previas cuyo estado, alcance y compromisos pues seguimos los colombianos sin conocer, que involucra impunidad en el asesinato aleve de miembros de la fuerza pública. Eso es lo único que Colombia sabe, que es que todos estos grupos pueden asesinar a nuestros servidores públicos, seguir atentando contra la población civil y que además, como ya se intuye en un proyecto siniestro de creación de paramilitarismo guerrillero, de convivires guerrilleras presentados por comunes ayer en el Congreso, va a implicar además el reemplazo sistemático y general en muchas regiones del país de la fuerza pública como manifestación de la función de imperio del Estado colombiano. Entonces, lo que es llamativo es que todo esto se había advertido al pueblo colombiano durante el proceso electoral y pues está sucediendo, no hay sorpresas, es un candidato y una candidata a vicepresidencia con nexos íntimos con estos grupos guerrilleros, con los grupos mafiosos a los que piensan amnistiar totalmente y entregarles porciones significativas de los territorios, porque el eje de esto son los diálogos regionales vinculantes, que es una barbaridad, es poner a los alcaldes que están sometidos por la fuerza, que tienen sus familias en esas jurisdicciones donde actúan los grupos guerrilleros y los grupos criminales, dizque a negociar la paz con unos señores que les tienen puesto un fusil en la sien. Entonces, pues es lo que el pueblo colombiano escogió, y la inseguridad, el terrorismo, la muerte de los policías y soldados impune, aleve, realmente espantosa que estamos viviendo en estos días, pues es la consecuencia de esta doctrina del gobierno electo, y pues no hay sorpresas, digamos, en el desarrollo de esta agenda, porque ellos buscaron el poder para esto, para romper la soberanía y entregarle más soberanía a los grupos violentos del país. Ahora, Enrique, yo me pregunto cómo va a ser la oposición para efectivamente, además de levantar su voz y hablar como usted lo está haciendo, tratar de contener algunas de estas iniciativas por las vías legales y constitucionales, porque finalmente, seamos francos, en el Congreso de la República, por ejemplo, ustedes no tienen representación y está una representación bastante mermada por parte del Centro Democrático. Uno dice, ¿qué va a hacer la oposición de verdad para tratar de oponerse a estas iniciativas? Bastante limitados están. No, hay temas extraparlamentarios de difusión, hay que mantener informada a la ciudadanía, hay que presionar con todo el respeto pues y cariño a los medios de prensa para que le cuenten la verdad a los ciudadanos, y yo creo que hay que darle voz a los habitantes de estas regiones que están y van a quedar en manos de estos grupos violentos con la denuncia sistemática de las violaciones de derechos humanos, el reclutamiento de menores, los abusos de la Guardia Campesina, los abusos de la Guardia Indígena, y ponernos todos los ciudadanos alertas precisamente frente a este despropósito que viene. Y lo que no va a poder negar el gobierno entrante, el incremento de la inseguridad y de la violencia contra los buenos ciudadanos de Colombia, pues va a ser inevitable, porque eso es una de las condiciones bajo las cuales todo esto avanza. Aquí es
mándame un videíto diciendo que quieres paz, pero no vayas a parar de asesinar, ni vayas a parar de traficar, ni vayas a parar de penetrar con estructuras urbanas a los municipios. Entonces, sí estamos limitados, pero estamos motivados y la realidad va a terminar dándonos claramente la razón. Ahora, más allá de todas estas situaciones que se están registrando con esta cascada de anuncios de un gobierno que ni siquiera aún se ha posesionado, en el caso de la relación con Venezuela, ¿no cree que independientemente de quien entrara a gobernar, era tiempo ya de tener alguna suerte de normalización de las relaciones bilaterales, un canal de comunicación? Sí, yo mismo como candidato presidencial en el nombre de Salvación Nacional lo planteé. Fue uno de los grandes despropósitos de los muchos despropósitos de la política exterior del presidente Iván Duque, un gesto de alcance moral frente a una dictadura que no tiene moral y con un perjuicio económico rotundo, con un perjuicio a los colombianos que residen en Venezuela, que quedaron durante más de 3 años sin funciones consulares, y obviamente con una afectación severísima de la economía nacional que pues de tiempo atrás y de siempre pues ha dependido muchísimo del comercio binacional. Entonces ese es un paso que además le queda fácil a Petro hacerlo y a su canciller designado, pues porque son del mismo horizonte ideológico, y creo que va a servirle mucho al gobierno de Petro si lo logran implementar, desarrollar rápidamente. ¿Por qué razón? Pues porque eso activa grandes sectores de la economía que están muy golpeados, la manufactura en general, en textiles, calzado, mueblería, colchonería, metalmecánica, toda esa industria que ha estado muy castigada por la crisis económica pospandemia, pues va a tener un mercado natural gigantesco que pues se sume en la pobreza y en la inopia de la industria de los alimentos. Es que Colombia siempre ha sido un proveedor importante de alimentos procesados a la economía venezolana, también se va a beneficiar. Entonces creo que ese avance es fundamental, y ojalá no caigamos en el chantaje de Maduro, porque Maduro sabe que Colombia necesita esas exportaciones. Maduro nos puede pagar con gas, y es una idea y una postulación que le lanzo de mi plan de gobierno a Petro, y es que le reciba gas en ballenas a Venezuela, que esa es una buena moneda de cambio que le permitiría al exportador colombiano volver a despachar a Venezuela con tranquilidad. 7:26, le agradecemos Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional, ex candidato presidencial, por el tiempo que ha tenido con los oyentes de RCN Mundo. Buen día para usted, doctor Gómez. Feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un gran saludo.